tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros. Bien, entonces el tema que vamos a ver dentro de este primer módulo, que es los desafíos en la aplicación de la bioética y los derechos humanos, es este tema de la comunicación, práctica de la ética y la bioética narrativa en la construcción de decisiones y reacciones. Pues vamos a dar inicio, pues, entonces a este tema. Pues como introducción simplemente, pues desde luego, y como dice el tema, lo que hemos puesto aquí, vamos a hablar de bioética narrativa, de ética narrativa, que es una vertiente actual, reciente, pues de estos últimos años, de estas últimas décadas. Y pues vamos a hablar un poco de ello, a qué nos referimos con ética y con bioética narrativas, y sobre todo ver cuáles serían los presupuestos, los fundamentos, ¿no? Los fundamentos éticos y filosóficos, para que eso lo podamos aplicar a los distintos casos. En este caso, el día de hoy, pues vamos a hablar únicamente como un mero ejemplo, después de ver digamos, los presupuestos. Vamos a ver como mero ejemplo la cuestión de la relación médico-paciente, pero pues esto se puede aplicar a cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos conceptos fundamentales y lo primero que tenemos que hacer es ubicar la ética y la bioética narrativas en su contexto epistemológico pertinente, o sea, de qué se trata en general, ¿no? A qué área pertenecen. Y ¿qué es esto, verdad? O sea, no olvidemos que la bioética es una rama de la ética aplicada. Y la ética es una de las partes prácticas de la filosofía, es decir, la ética es una disciplina filosófica y la bioética es una de las ramas, junto con otras, con la ética de la economía, con la ética de la empresa, etcétera, de la ética aplicada, ¿no? Entonces, estamos ahí en ese ámbito de la filosofía y de la ética, con sus asegúnes, como veremos. Entonces, desde luego, la filosofía, ¿de qué se trata? La filosofía consiste en una reflexión racional sobre la realidad, hecha en forma sistemática y con orden, con principios, con ideas, con valores, ¿no? De eso se trata en general la filosofía. Mientras que, por otra parte, pues la ética y la función de la filosofía, perdón, es esta, ¿no? O sea, hacernos ver las cosas de maneras distintas, ¿no? No lo que se vea en la superficie a primera vista, sino lo que está en el fondo, ¿no? Ver la realidad con otros ojos, distanciarnos críticamente de la realidad para pues volver a esa realidad y tratar de humanizarla. Eso es lo que tratamos de hacer en filosofía y esa es una de las dimensiones de lo que tratamos de hacer en ética y en bioética. Y desde luego esto nos lleva a la cuestión de la ética. Es que la ética es esa parte de la filosofía que nos habla sobre las costumbres, sobre los hábitos humanos, sobre los actos humanos, sobre las acciones, para poder hacer un juicio acerca de si son buenos, si son malos, si los podemos justificar o no, ¿no? Entonces, esas costumbres, por ejemplo, una costumbre que puede ser, por ejemplo, pues la relación médico-paciente, ¿no? O las prácticas en los hospitales. Ahí tenemos ciertas costumbres, ¿no? Entonces, cómo reflexionar sobre esas acciones, cómo reflexionar sobre esas costumbres y ver cómo podemos humanizar esto de alguna manera, ¿no? Entonces, para eso es la ética. Entonces, y desde luego en nuestra época se está dando un giro, ¿verdad? Ha habido varios giros en filosofía y en ética, ¿no? El giro lingüístico a inicios del siglo pasado, ya después el giro hermenéutico, el giro pragmático y ahora el giro aplicado, ¿no? La ética aplicada, la filosofía aplicada, la ética hermenéutica, ¿no? ¿Cómo aplicar la ética, ¿no? Cómo aplicar la ética de manera que sea útil para la sociedad. Y también, pues, este giro hermenéutico, ¿no? Como veremos, la ética y la bioética narrativas, que va a tener mucha influencia en bioética, por ejemplo, en cuestiones de la narrativa en medicina, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando, pues, de todos estos temas. Una de las características fundamentales, digamos, en general, de la ética hermenéutica es que se trata de enfatizar las cuestiones particulares, la cuestión de la experiencia de la persona, el sentido que tal o cual experiencia tiene para las personas que están implicadas, ¿de acuerdo? Y tratar de evaluar la situación, los conflictos de los que se hablaba hace un momento, ¿no? Los dilemas y los conflictos, pero sobre todo los problemas conflictivos, a la luz de la experiencia y el sentido que cada quien le va a dar, ¿no? Tener en cuenta la experiencia de cada quien, el sentido que cada persona está dando a tal o cual situación. Y verlo
pues también desde la relación, desde el contexto en general y desde la relación que se está estableciendo ahí entre tal vez paciente, médico, enfermero, familiares, etcétera, ¿no? Todas las personas que de alguna u otra manera puedan estar implicadas ahí, el ministro religioso, etcétera, ¿no? Todas las personas que puedan estar implicadas. Entonces, eso es un poco de lo que se trata la ética hermenéutica. Y ya, si vamos a la bioética, ya vimos que es una subdisciplina filosófica, ¿no? Y tiene todas las características de la filosofía, pero busca interpretar las acciones humanas, situaciones concretas, pasadas, presentes o futuras, pero aquí ya incluimos todas aquellas, sobre todo las que derivan de la práctica y de la racionalidad tecnológica, ¿de acuerdo? Y que tenga que ver con cualquier forma de vida en el planeta, no solo vida humana, sino de la vida en general, ¿de acuerdo? Y tratamos de hacer una valoración ética acerca de todas estas acciones y costumbres para dar una visión justa, solidaria, una visión integral de esta pues, subdisciplina filosófica. Y en este sentido también va a surgir ahora en estos momentos, en estos tiempos, esto que se ha llamado la bioética narrativa. Es una vertiente de la bioética que trata de partir de la experiencia concreta, contextualizada de las personas para evaluar y analizar las situaciones, ¿no? No solo partir de principios, digamos, absolutistas, ni de metodologías o muy objetivistas y muy cientificistas y por lo tanto muy imparciales y muy desencarnadas, sino partir también de la experiencia que se le da desde el punto de vista de cada uno de los implicados en el problema, en la situación, en el conflicto que se está viviendo, ¿no? De eso es de lo que se trata la bioética narrativa. Partir de la experiencia, partir de la interpretación que cada quien, del sentido que cada quien está otorgando a lo que está sucediendo en ese momento. Va a ser pues una forma distinta de mirar, ¿eh? Es una manera distinta de mirar. Por eso es parte de la filosofía, porque acuérdense que esto era la filosofía, ¿no? Una manera distinta de ver las cosas. Esto va a ser la bioética narrativa, ver las cosas de manera distinta, buscando ser sinceros, pero ser sinceros implica pues verlo desde el punto de vista de las personas concretas y reales, ¿de acuerdo? Y por eso pues vamos a tener que recurrir a distintas disciplinas, a distintos saberes, tanto teóricos y procedimentales, pero también actitudinales, ¿no? Y aquí va a ser muy importante para la bioética narrativa el elemento actitudinal, lo emotivo, lo sentimental, la perspectiva, como yo estoy percibiendo las cosas, ¿no? Y desde luego, esto va a suponer educación, ¿eh? Tenemos que desarrollar, y este concepto es importante, competencias narrativas. Entonces, y desde luego esto nos abre al mundo de las perspectivas, porque si vemos una situación distinta, un caso conflictivo, pues cada quien va a tener su perspectiva, ¿eh? El médico ve las cosas de una forma, el paciente las ve de otra forma, la pareja de otra forma, cada quien ve las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, nos vamos a meter en el mundo de las perspectivas distintas, de la diversidad, pero como nos dice la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, es importante tener en cuenta la diversidad, sí, claro que sí, pero no habrá de invocarse esa diversidad para atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es muy importante eso. Todos tenemos distintos puntos de vista, sí, pero que no se nos olvide que jamás podremos atentar en contra de la dignidad humana y de los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, teniendo eso en cuenta, claro que sí, una misma historia o un caso se puede ver de muy distintas perspectivas, ¿no? Y ahí es donde entra la bioética hermenéutica, la interpretación de cada quien y cómo poner eso en diálogo, ¿no? Entonces, eso nos permite salir de lo que Domingo Moratella nos dice que es la aporía bioética, ¿no? Que nos alejemos por una parte de las meras opiniones, de los meros discursos vacíos, pero que también nos alejemos del mero método científico, ¿no? O sea, no es ni una sola cosa ni la otra. O sea, tenemos que evitar esos dos extremos, ¿bien? Entonces, por eso estamos hablando de bioética narrativa, ¿no? Entonces, este enfoque narrativo en bioética tiene una petición de principio, ¿no? Que es en el encuentro entre el profesional de la salud y el paciente, que este paciente no se vea reducido a un cuerpo o a sus afecciones. Pero ojo, no es nada más el paciente, tampoco el médico, ¿eh? O sea, tampoco el médico es una mera función del hospital, o sea, es que los dos son personas. No podemos reducirlos a meras funciones o a un cuerpo nada más que tengo delante, ¿no? Y eso aplica tanto al paciente como al profesional de la salud.
Entonces, implica una atención más personalizada con respecto al paciente y eso va a proporcionarnos que este enfoque narrativo busque no solo una personalización del paciente que se vea como persona, ¿verdad? No, también del propio profesional de la salud, del sanitario, que no es un mero técnico, un mero especialista, un investigador, es una persona, es esto. Son los dos, sanitario y paciente, los dos son personas, los dos están en relación y se trata de un encuentro interpersonal el que va a darse entre ellos, con el motivo de la relación clínica. Bien, entonces, esto es lo que está sucediendo en este proceso. Entonces, se va a tratar, en otras palabras, de manera más sencilla, de aplicar teorías hermenéuticas al método deliberativo de toma de decisiones, ¿no? Es obvio, ¿no? Para deliberar, para dialogar, pues tenemos que interpretar y vamos a deliberar sobre hechos, sobre valores y sobre deberes. Y entonces se trata de encontrar este equilibrio entre lo que es la teoría, la técnica, pero también lo emotivo, lo sentimental y lo axiológico, ¿no? Lo axiológico que serían los valores. Por eso, por ejemplo, le cito aquí a Adela Cortina, esta filósofa española que lo dice con otras palabras. Ella no habla de bioética narrativa, ¿no? Ella habla de ética y bioética cordial, por la cuestión del corazón, el corazón. ¿No? Él habla de una razón integral como una razón cordial, porque lo más importante de la vida no se conoce solo por la argumentación, sino por el corazón. Y dice Adela Cortina, la competencia comunicativa, la capacidad de entablar un diálogo, pues presupone la capacidad de estimar los valores, la capacidad de sentir, la capacidad de formarse un juicio justo a través de la adquisición de virtudes. Ahí esto es lo que compone el corazón de las personas y nuestra manera de deliberar tiene que ser con ese tipo de razón, esta razón que tome en cuenta valores, que tome en cuenta emociones, que tome en cuenta virtudes, ese sentir con el otro, ¿de acuerdo? Entonces, de esto estamos hablando un poquillo, ¿verdad? Entonces, obviamente esto va a implicar, como les decía, las competencias narrativas de los profesionales de la salud. Y esto necesita un aprendizaje y un entrenamiento, ¿eh? Ir más allá de una relación técnica para centrarnos en la relación clínica, la relación médico-paciente y ubicar eso en su contexto, en un contexto humano integral, ¿de acuerdo? Por eso, hablando de las competencias, digamos, competencias narrativas, que como nos dice esta diapositiva, son, dice abajo, ¿verdad? Las competencias narrativas son capacidades de interpretación y manejo de los textos, de las historias, de los pacientes, de los implicados en la situación, como modo de comprender la realidad que se está expresando ahí, ¿no? Para encontrar coherencia, para encontrar el sentido en lo que está sucediendo ahí. Esa capacidad de interpretar esos textos, esas historias de lo que está sucediendo. Entonces, esas competencias narrativas podríamos verlas de manera análoga con lo que sucede en el proceso de leer un texto, ¿no? Cuando leemos un texto, una novela, un texto cualquiera, hacemos tres tipos de experiencia: la experiencia de partida, de ejecución y de cambio, ¿de acuerdo? La experiencia de la partida, la ejecución y del cambio. El partir quiere decir que cuando yo leo una novela, soy transportado a otro mundo, a ese mundo de la novela, al mundo de la narrativa. Y esa es la capacidad similar al negociar ese equilibrio entre, fíjense bien, entre la implicación afectiva, emocional de mí con el paciente y el desapego con el paciente. O sea, cómo mantener esa distancia. O sea, por una parte me estoy metiendo en su mundo, estoy teniendo una implicación afectiva, pero por otra parte, cómo tener esa distancia, ¿no? Entonces, entrar en el mundo del paciente, que ahí está el texto. Es a escuchar, acostumbrarnos a la manera de hablar del paciente, aprender los significados de las palabras que está usando, pero sin implicarnos, manteniendo la distancia objetiva suficiente. Un segundo momento sería el ejecutar el papel que se requiere de nosotros, que es lo que se pide de nosotros como médicos, como enfermeras, como etcétera, ¿no? ¿No? Es la capacidad de cambiar de perspectiva, de entrar al mundo del paciente y ver cómo él ve, ver con otros ojos, ver con los ojos del paciente. Y finalmente de cambiar, la capacidad de cambiar mi mirada, de cambiar mi manera de ver como yo estoy viendo y empezar a dejarme llevar por otra manera de ver y de interpretar, que no sustituye la narración del paciente con la mía, no, sino que ahora veo las cosas con los dos ojos. Antes solo veía con mis propios ojos,
Ahora ya veo con mis ojos, pero también veo con los ojos del paciente. Ver las cosas con esa visión ampliada de la realidad. De eso se trata. Y ahí es donde voy ampliando mi comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, esto es algo de lo que podemos denominar, serían las formas de la competencia narrativa, ¿no? Tendremos que tener ese tipo de capacidad o de competencia para poder realmente interpretar lo que está sucediendo en una situación determinada. Ahora, si vamos de aquí a un segundo punto, que serían, ¿cuáles serían los fundamentos éticos, los fundamentos filosóficos de todo esto que hemos estado diciendo? Bueno, pues entonces vamos a hablar de algunos presupuestos éticos y filosóficos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de dos cosas. Primero, de la hermenéutica analógica y en segundo, de la acción comunicativa. Son esas dos categorías las que vamos a utilizar. Hermenéutica analógica y acción comunicativa. Entonces, vamos a ver qué es cada una de esas y ya después nos vamos al ejemplo de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora pues, a los fundamentos éticos y filosóficos. Pasamos a los fundamentos filosóficos. Va a ser la hermenéutica analógica. ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué se trata eso, que se oye tan raro, ¿no? Hermenéutica analógica. Empezamos con hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos, la que nos da todas las teorías y los métodos para poder interpretar textos. ¿De acuerdo? Bien. Pero el problema es que aquí el texto no es un mero mensaje verbal. O sea, un texto no es nada más una frase, un libro, un discurso, no. Un texto también abarca manifestaciones culturales. O sea, yo puedo entender, yo puedo leer, por ejemplo, una pintura o una sinfonía o una indumentaria, ¿no? O sea, la ropa que trae puesta alguien, viendo la ropa que trae alguien puesta, pues yo interpreto, pues, de qué clase social es, etcétera. Es decir, yo puedo hacer toda una lectura de la indumentaria de la persona o de una sinfonía o de una pintura, de cualquier cosa. O también acontecimientos como una guerra, como un descubrimiento. Yo puedo interpretar una guerra, por qué sucedió, etcétera, ¿no? Tal o cual guerra. O acciones como un robo, un asesinato. O interacciones como por ejemplo la relación médico-paciente o la relación entre profesor y estudiante. Esa es una interacción, cómo interactúa el uno con el otro. Ah, ya estamos entrando a nuestro tema. O incluso un texto también puede ser una persona, o sea, un paciente, los familiares, cómo leo a cada persona, ¿no? Eso, lo que hacen mucho eso son los psicólogos, ¿verdad? Bien, entonces, pero ahora, si pasamos ahora de la hermenéutica, por eso nos dice que texto es, nos dice Paul Ricoeur, es que texto es todo conjunto de signos capaz de ser considerado como texto. Y esto es el texto escrito, un diálogo, una acción, cualquier cosa que pueda ser considerado como texto. Por eso nos dice Jean Grondin, ¿no? Todo lo que es susceptible de ser comprendido puede ser considerado texto. Escritos, pero también las acciones humanas y la historia tanto individual como colectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos algo? Una persona, una acción, algo, es que todo es texto que puede ser comprendido. Esta es la idea de base de la hermenéutica, que lo que tenemos delante, aunque no sean palabras, sino acciones, gestos, incluso una historia personal, es susceptible de ser comprendido. Entonces, uno de esos textos es el paciente, ¿no? No es nada más un objeto que tengo delante de mí para diagnosticar, ¿no? O sea, el paciente es un texto, es un relato, es una historia. Tiene síntomas, pero esos síntomas solo van a tener sentido en su historia, en su narración integral. Entonces, va a haber un sentido del paciente, un sentido del clínico, un sentido del ministro religioso, un sentido de los familiares, sí, pero justamente como hay muchos sentidos ahí en esta situación, por eso nos dice Mauricio de Ochoa, la hermenéutica va a intervenir justamente ahí donde no hay un solo sentido, sino que hay varios. Todo el mundo ahí tiene una manera de ver, una manera de comprender lo que está pasando. Hay muchos sentidos. Y donde hay muchos sentidos, ahí entra la hermenéutica. Porque lo que queremos, el propósito es comprender. Y para comprender, el medio es la contextualización. ¿Bien? Eso es interpretar, poner un texto en su contexto. Y así evito la mala comprensión. ¿Bien? Entonces, ahora, la hermenéutica analógica es una manera especial de entender la hermenéutica, que trata de salvaguardar las diferencias en el margen de cierta unidad. Es una manera de hacer hermenéutica que nos dice, es que hay muchas interpretaciones, cada quien puede hacer la interpretación de algo como le dé la gana, sí, pero el problema es que
hay algo común en lo que podemos convenir, hay algo estable, hay algo reconocible, algo en lo que todos tal vez podamos estar de acuerdo, aunque cada quien tenga su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, por eso, la hermenéutica analógica nos va a decir, la interpretación puede estar ubicada ahí entre ciertas lecturas extremas. Por ejemplo, una de las lecturas extremas es la que dice que solo una interpretación es válida o verdadera. Es la univocista, solo una vale. La mía, obvio, ¿no? La de corte cientificista. Ese es el típico horizonte, por ejemplo, de ciertas posturas médicas paternalistas, donde todos los demás están equivocados y solo yo, el doctor, tengo la razón. Y todos los demás tienen que hacer lo que yo digo porque yo sí tengo la razón, porque yo hice tantos años de carrera, ¿verdad? De medicina. Entonces, porque yo tengo la ciencia de mi lado. Momento, sí, es tu interpretación, pero estás pretendiendo que sea la única válida. Entonces, ahí tenemos un extremo. Tenemos el otro extremo, la interpretación, dicen que toda interpretación es válida. Es válido lo que dice el doctorcito, pero es válido lo que dice el padrecito, y es válido lo que dice la abuelita, y es válido lo que dice la señora que vende las gorditas en la esquina, y todo el mundo tiene razón. Pues caemos en un relativismo, donde cualquier cosa que se diga es válida, ¿no? Esa hermenéutica equivocista o relativista. Es que entre esos dos puntos de vista, entre el extremo cientificista y el extremo relativista, hay un punto intermedio, hay una hermenéutica analógica que admite cierta diversidad, pero no queremos caer en esos dos extremos, ¿no? Hay límites para todo. No todo se vale, hay ciertos límites, ¿no? Esa es la idea de hermenéutica analógica. Y fíjense cómo ya empezamos a aplicar esto a la relación clínica. Por ejemplo, a nivel de la atención sanitaria en general, la relación clínica tiene una estructura hermenéutica. Por ejemplo, en la interacción médico-paciente hay una interpretación de los pacientes hecha por el médico, pero también una interpretación del médico hecha por los pacientes. ¿Sí? O sea, el médico interpreta la situación del paciente desde su punto de vista, pero yo, paciente, estoy interpretando lo que el médico está diciendo desde mis prejuicios y mi punto de vista. Uno está interpretando al otro, es una situación de hermenéutica. Y la hermenéutica analógica busca evitar los extremos. El univocista, el paternalista, el autoritario, pero también el equivocista, el relativista, el sentimentalista, ¿no? Busca un equilibrio ahí, ¿no? Que la relación médico-paciente, sin caer en imposiciones, sin caer en rigidez mecánica, ¿no? Científica, sea seria, sea objetiva, pero que tampoco caiga en mero relativismo, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Un poco de la lógica. Ven cómo vemos la estructura hermenéutica de la relación clínica. Y también vemos que la relación clínica tiene una estructura dialogal, ¿no? Porque mediante el diálogo las personas se van ayudando y se van enriqueciendo. O sea, es en el diálogo en el que el doctor, el médico se entera de la situación del paciente y mediante el cual el doctor informa al paciente de su situación y viceversa, ¿no? Es decir, es la interpelación del uno por el otro, que va haciendo de esto un diálogo. Pero el problema es que diálogo significa que ambos hablan y que ambos escuchan. O sea, no va a ser un monólogo en donde solo el médico habla, ¿verdad? O un caos relativista en donde los dos están hablando, pero a mí no me importa lo que el otro está diciendo, ¿no? Relativismo. No. Los dos tenemos que hablar y escuchar. Y en ese diálogo tiene que haber comprensión y juicio. Para que haya comprensión, ¿no? Si no hay diálogo sin comprensión, y sin comprensión no hay juicios, y por lo tanto no hay decisiones, ni decisiones correctas. Bien, continuamos. Esto nos lleva a lo que nos decía otro principio. Ya pasamos de hermenéutica analógica a algunos de los fundamentos, y algunos de los fundamentos es lo que nos decía el viejo Aristóteles sobre el deliberar y sobre la prudencia. Fíjense que Aristóteles, en su ética nicomaquia, o ética a Nicómaco, Aristóteles nos decía que un hombre que delibera rectamente puede ser prudente, ¿no? Está hablando de la deliberación, Aristóteles. Este es el punto que me interesa resaltar aquí, la deliberación. Pero dice, pero nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo que no es capaz de hacer. O sea, si no hay más que esta manera de hacer las cosas, a ver, ¿para qué vamos a deliberar? O sea, si deliberamos, es que yo puedo hacer las cosas de esta manera, o de esta, o de esta. O sea, es que hay muchas opciones, ¿verdad? Y por eso vamos a deliberar. Tampoco voy a deliberar sobre lo que yo no puedo hacer. Vamos a deliberar sobre lo que sí podemos hacer, pero hay muchas formas distintas de hacer y vamos a ver cuál es la mejor. Sobre eso vamos a deliberar. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante que nos menciona Aristóteles es que no es arte ni ciencia, ¿verdad?
No es ciencia porque el objeto de la acción puede variar. No es arte porque el género de la acción, la praxis, la relación sujeto-sujeto, la relación persona-persona, es distinto del género de la producción, de la poiesis, de la relación sujeto-objeto. Esto es muy importante, esta distinción entre praxis y poiesis, perdón, praxis y poiesis, porque nos está hablando que una cosa es la relación entre personas, ¿no? La relación clínica entre médico y paciente, es una relación de persona a persona, no es una relación de sujeto a objeto, de yo médico con una cosa que tengo delante, que es el paciente, ¿no? Sí, es una persona, ¿no? Es praxis, es relación persona a persona, sujeto a sujeto. Y por eso nos dice, bueno, y la prudencia es una manera de ser racional respecto de lo que es bueno para el hombre. Y ahí entra el tema de la prudencia. Fíjense bien, entonces deliberar, pero vamos a deliberar con prudencia. ¿Y qué es eso de la prudencia? Esta virtud del bien actuar concreto, esta virtud que dirige los actos humanos, esta virtud que nos enseña cómo comportarnos en cada caso concreto en el momento preciso, ¿no? Es el saber de los medios, ¿no? Los medios con respecto a los fines. Entonces, la prudencia es la que nos hace elegir los medios para tal fin. Yo tengo este fin, ¿cuál es el mejor medio para alcanzar este fin? Ah, cuando yo sé hacer eso es que soy prudente. O cuando yo sé, fíjense, segundo, aplicar adecuadamente las normas generales a casos concretos en tales circunstancias. Ah, ahí está. Cuando yo aplicar adecuadamente esas normas generales a los casos concretos, ahí estoy siendo prudente. ¿Mm? Entonces, y lo importante para nosotros es que la deliberación, fíjense bien, la deliberación tiene dos partes. Perdón, la prudencia tiene dos partes. La primera parte de la prudencia es la deliberación. La deliberación es cuando yo sopeso los pros y los contras de los medios. A ver, yo quiero esto, ¿qué medios tengo? Opción A, opción B, opción C, etcétera. Ok. ¿Cuáles son los pros y los contras de la opción A? Los pros y los contras de la opción B. Los pros, ok, ahí estamos deliberando. Estamos sopesando. Y luego viene la decisión, es la otra parte de la prudencia, la decisión, el juicio, cuando yo decido cuál de todos esos de los que yo deliberé es lo más oportuno, ¿no? Y obviamente jamás vamos a tener una certeza absoluta, lógica. Es el ámbito de lo opinable, porque eso es lo que opinamos ahorita. Pues posiblemente el día de mañana opinemos otras cosas si cambian las circunstancias, ¿no? Pero en estas circunstancias, ahorita, en este momento, con los datos y las circunstancias que tenemos, esta es la mejor decisión posible. Por eso la educación de los griegos era el aprendizaje de la deliberación, ¿eh? Se trataba de formar el juicio, trataba de aprender a deliberar, formar el criterio. Eso era lo importante para los griegos. Bueno, y entonces esto nos habla de la ética. O sea, en la ética estamos en el ámbito de lo que puede ser de una forma, de otra, o de otra, o de otra, ¿no? O sea, por eso vamos a deliberar. Porque no estamos hablando de cosas necesarias que tenga que ser siempre de la misma manera, ¿no? Es el ámbito de la razón práctica, de lo contingente, es el ámbito donde tenemos que actuar con mucha prudencia, basándonos en la experiencia, buscando lo mejor en este momento, tomando en cuenta las circunstancias. ¿Eh? Es el ámbito de lo concreto, de lo real, donde tomamos en cuenta las circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Eh? Y también, finalmente, para terminar con Aristóteles, es el ámbito de la praxis, no de la poiesis. Es decir, es el ámbito de la acción o de la interacción entre personas y no de manipular objetos o cosas. Es el ámbito de relación entre personas. ¿De acuerdo? Por eso, vuelvo a citar a Adela Cortina, ella nos recuerda esto otra vez lo mismo, ¿no? La praxis y la poiesis. La praxis tiene que ver con la acción, la interacción. La poiesis es la fabricación y la producción. ¿De acuerdo? Como nos dice abajo en esta misma diapositiva, la poiesis es un saber para hacer, es el know-how, la técnica, sí, es la poiesis. Pero la praxis es un saber para vivir y para convivir. De esto se trata. Ahí es donde tenemos que dar más énfasis, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a pasar ahora de estos presupuestos al último presupuesto que nos falta, que es la cuestión, bueno, dentro de la deliberación, ¿no? Hay otro aspecto muy importante de la deliberación. Cuando deliberamos, ya hemos escuchado que al deliberar sabemos que hay dilemas y que hay problemas, ¿verdad? Dilemas donde hay dos soluciones posibles, problemas en donde es mucho más complicado la situación, ¿no? Pero hay donde hay problemas
Donde hay problemas es donde deliberamos. Y nos dice Diego Gracia, nos dice Livia Feito, nos dice Tomás Domingo Moratella, la deliberación es un proceso y un procedimiento. Esto es muy importante. Es un proceso y un procedimiento. O sea, procedimiento significa que lleva un método, ¿no? Hay metodologías para deliberar, ¿sí? El método principialista, el método casuística, etcétera, ¿no? Hay muchos métodos. Pero también es un proceso. O sea, ¿cuáles son los presupuestos para que se pueda llevar a cabo este procedimiento? Bueno, estos presupuestos son los siguientes, que yo para poder llevar a un método, seguir un método como el principialista o el casuístico o cualquier otro, el de Tomásma, etcétera, que sea, yo tengo que tener ciertos conocimientos, ¿verdad? Yo no puedo llegar a deliberar sin ciertos conocimientos teóricos, competencias teóricas y ciertas habilidades, competencias procedimentales para poder manipular la información, analizar información, etcétera, ¿no? Sino que sobre todo esto, compañeras y compañeros, rasgos de carácter. Tengo que tener ciertas disposiciones, no poner restricciones psicológicas graves, no tener miedos inconscientes, no tener prejuicios rígidos, no tener esa falta de habilidad para analizar y verbalizar tranquilamente las situaciones, ¿no? Sin exaltarme, ¿no? Tener esa capacidad de respeto mutuo, tener cierto grado de humildad, de modestia intelectual, ese deseo de comprender, de aumentar mi comprensión, no llegar diciendo yo ya sé todo y voy a imponer a los demás lo que yo sé, no, deseos de comprender lo que se va a decir ahí, ausencia de restricciones externas, ¿no? De libertad externa, que no me estén presionando de afuera para que opte por una u otra cosa, o sea, que sea libre. Y eso incluye lo que me dice la Biblia, lo que me dice el Padrecito, lo que dice el obispo, lo que dijo en el sermón, todo, todo. Nadie me está presionando para decir yo lo que tengo que decir, ¿eh? Pero que también haya buena voluntad, que haya capacidad de expresar las ideas y las razones, para escuchar, capacidad de escucha, deseo de entender, deseo de cooperar, deseo de colaborar. Es que ahí es donde tenemos que tener o poner más importancia y donde nos empieza a resaltar más esta cuestión de la bioética y la ética narrativas, que tenemos que resaltar más todas estas competencias, que son competencias disposicionales, hábitos, virtudes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se trata en la deliberación de llegar a imponer, ¿no?, mi punto de vista, ni nada más hablar por hablar y ya. No, se trata la deliberación de tomar una decisión prudente en condiciones de incertidumbre. Vamos, en incertidumbre, no hay certezas. Y vamos a hablar, vamos a deliberar, todos con apertura de mente, dispuestos a escuchar, dispuestos a comprender, para entonces tomar una buena decisión, ¿no? Por eso se necesitan todos estos presupuestos. Y otra cosa es la metodología, ¿no? El procedimiento. De eso no tratamos ahorita. Ahora, vamos a pasar a la otra categoría, la que necesitamos hablar ahora. La forma. ¿Cómo debe ser la deliberación? La acción comunicativa. Bien, vamos a entrar a la acción comunicativa. La acción comunicativa, nos dice Manuel Maceiras, es el ejercicio de interacciones coordinadas o reguladas por actos de habla. Interacciones, interactuar, ¿se acuerdan? Praxis, interactuar entre personas. Interacciones coordinadas o reguladas por actos de habla, ¿no? Esto es muy distinto de comunicarme. Fíjense bien, comunicación, ¿qué es la comunicación? Ahí tenemos la definición de comunicación. Comunicación es el proceso mediante el cual un individuo transmite estímulos para modificar el comportamiento de otros individuos. Esa es comunicación, desde el punto de vista de la semiótica, ¿verdad? Un individuo transmite estímulos para modificar el comportamiento de otros individuos. Pero acá no. Acá, fíjense bien, ahí en la comunicación, la finalidad es la información, ¿verdad? Y nótese con la cuestión del consentimiento informado. O sea, no es nada más informar al paciente, ¿ven? El problema es este. A diferencia de esta concepción, la acción comunicativa no busca un mero intercambio de información, sino interactuar. Interactuar es la comunicación como interacción. No es nada más informar, sino interactuar. Yo voy a interactuar con el otro, ¿de acuerdo? Y los dos vamos a hacer cosas y los dos vamos a cambiar. Entonces, como dice Habermas, la acción comunicativa es la interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción y que entablan una relación interpersonal. Nos buscamos entender sobre una situación para poder coordinarnos de común acuerdo nuestros planes de acción
tomar una decisión. Una acción entre sujeto y sujeto es una praxis, ¿de acuerdo? No es nomás intercambiar información, sino interactuar. Y fíjense bien, aplicando a esto la hermenéutica analógica, ¿se acuerdan? Que la hermenéutica analógica hablaba de lo unívoco, lo equívoco y lo análogo. Es que hay una acción comunicativa unívoca, una equívoca y una analógica. Fíjense bien. La unívoca es, en el caso de la relación médico-paciente, cuando yo médico voy con el paciente para comunicarle cuál es su estado, cuál es su situación y qué es lo que él debe hacer. Por eso la unívoca, la acción comunicativa unívoca es la que corresponde a la ideología. Es un discurso que no tiene propósitos, de hecho, informativos. Solo quiero hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga. ¿No? No quiero que el otro busque, que el otro investigue, simplemente quiero que el otro haga lo que yo quiero que haga, y punto. Y cualquier discurso puede ser ideológico, ¿eh? Cualquier discurso. Y en el ámbito de la relación médico-paciente, esto es el paternalismo en este sentido negativo, ¿no? Porque también hay un sentido positivo del paternalismo. Pero este paternalismo negativo, ahí está la acción comunicativa unívoca. Pero también hay otra acción comunicativa equívoca, cuando yo, muy posmoderna, ¿no? En donde estamos ahí hablando todos juntos y todos hablamos y todos opinamos y pues no llegamos a nada, porque no nos importa llegar a nada. No nos importa llegar a nada. Es más, yo ni siquiera estoy escuchando lo que el otro dice, ni el otro me escucha a mí. Hablamos, pero no dialogamos, no nos escuchamos y seguimos con nuestras mismas posiciones. Ahí está lo equívoco, ¿no? ¿De acuerdo? Es cumplir por cumplir. Nomás por cumplir, pero no estoy escuchando realmente lo que el otro me está diciendo. Y está la acción comunicativa analógica, en donde efectivamente estamos en una interacción con el otro, en donde estamos reconociendo al otro, estamos reconociendo y haciendo un acto de habla de justicia, ¿no? Dándole justicia al otro, siendo justos con el otro, respetando su dignidad, respetando su persona, respetando que es una persona libre, que es capaz de reflexión, escuchando lo que dice, y vamos a interactuar sin que yo me imponga al otro, ¿de acuerdo? Es la interacción, pero el objetivo de la interacción es llegar a un objetivo común, a un acuerdo, a un consenso, a una decisión, Entonces, esto es importante porque esto nos permite ahora aplicarlo al proceso de consentimiento informado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos esto de la acción comunicativa unívoca, equívoca y análoga al consentimiento informado? Pues bien, es que a veces se nos dice que para el consentimiento informado es que la información es el elemento central en el consentimiento informado. Pero nos dice Tom Beauchamp, pues es que parece, no, es que no. Sí es muy importante la información, pero la información no es consentimiento informado. Lo importante es que hay una toma de decisiones autónoma por parte del enfermo. Y esto implica el aspecto interno, la asimilación, la comprensión, el asentimiento por parte del paciente. Y si no hay eso, no hay consentimiento informado, aunque estemos cumpliendo con el requisito y con un papelito, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿no? Desde el punto de vista ético, el consentimiento informado es una acción comunicativa. Es una acción en donde debe haber una participación activa, ¿no? De parte del enfermo, una participación activa en las decisiones acerca del tratamiento de su propio cuidado médico, que no es nada más un permitir, también es un hacer. Los dos vamos a hacer cosas, no se trata de acción comunicativa en donde vamos a interactuar. No es nada más información en sentimiento, no, o sea, es diálogo, asesoría, comunicación, asimilación, comprensión, aceptación y finalmente asentimiento voluntario. Yo tengo que ir como profesional de la salud, poder interpretar el proceso que va siguiendo el enfermo para ver si se va dando todo este proceso comunicativo, ¿de acuerdo? Entonces, es una acción comunicativa, ¿no? Como ya lo hemos dicho, que es muy distinta de la acción comunicativa unívoca, absolutista, es lo que Habermas llama la teleológica, ¿no? Que nada más implica manipular a otro para que haga lo que yo quiero.
Y tampoco es una mera acción regulada por normas, no es un mero requisito que yo médico tengo que cumplir, que yo paciente tengo que cumplir. Pues vamos a cumplir con ese requisito que nos pide el hospital. Ándele, doctorcito, hable, yo hablo. A ver, ¿ya, ¿sí me escuchó? Sí, es como cuando decimos los mexicanos. ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien, siendo que me va de la patada, ¿no? Entonces estamos hablando, pero no nos estamos escuchando ni estamos pensando lo que decimos, nada más uno cumple con una parte, el otro cumple con la otra parte y firmamos un papelito. ¿Ah? Sin las capacidades narrativas necesarias, todo el proceso que se necesitaba, ¿verdad? Entonces, no, tiene que haber esa interacción coordinada, ¿de acuerdo? Entre personas, no estamos tratando con cosas. Entonces, en el caso de la relación médico-paciente, en el consentimiento informado, el profesional de la salud hace lo suyo, es informar, pero también escucha, comprende, dignifica, es amable, construye confianza, tranquiliza, personaliza, respeta, asesora, aconseja, etcétera, ¿no? El paciente hace lo suyo también, yo escucho, yo respeto, yo asimilo, ¿no? Y aquí implica la relación no nada más con el paciente, sino con la familia, con los otros profesionales implicados, ¿no? Ahí es donde realmente estamos hablando de una verdadera acción comunicativa, ¿de acuerdo? Y ya para pues ir terminando, ahí les hablaba de la necesidad de respetar a la persona humana, ¿no? Como nos dice la Declaración de los Derechos Humanos sobre biótica y derechos humanos, ¿no? Bien, entonces ya para ir terminando, unas breves conclusiones. Bien, este horizonte narrativo nos ofrece un saber de lo incierto, nos abre a muchas perspectivas, nos da una contraparte al saber científico, al saber técnico, nos amplía nuestra experiencia, nos pone en contacto con otros puntos de vista, nos posibilita distanciarnos de nuestra propia experiencia y por lo tanto, de criticarnos y de autocriticarnos y de dar una concreción, una realidad a valores y a otro mundo, al mundo de la ética, de los valores y de los principios éticos. Nos ayuda a formar hábitos mentales imaginativos y creativos porque me obliga a imaginar qué pasaría si yo tomo en cuenta lo que el otro dice, a crear, a construir, a imaginar. Nos ayuda a centrarnos en la razón problemática, no en lo de los dilemas, los problemas, ¿no? A desarrollar competencias fundamentales distintas, ¿no? Y a meternos en ese laboratorio del cómo sí, del qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría si sí le hago caso al paciente, qué pasaría si, a ver, vamos a ver, si no le hago caso nada más a mis libritos de texto y si le hago caso a mi intuición y a lo que me está diciendo el paciente, ¿qué pasa, no? Por eso necesitamos formarnos en esas competencias narrativas, formarnos en y para la relación, para la solidaridad, para el reconocimiento, para el respeto. Necesitamos formarnos para, en y por el diálogo, por y para el diálogo intercultural. Necesitamos formarnos para comprender, formarnos para discernir, formarnos para emitir juicios y sobre todo formación para estar abierto al otro, a los otros y para dejarnos interpelar, que a veces es lo más difícil de todo, dejarnos interpelar por el otro que está enfrente de mí, que va a cuestionar mi manera de ver las cosas. Pues esto es un poco lo que quería decirles el día de hoy. Así que, pues, les agradezco su atención.